Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título ¿Por qué me buscas? Una pregunta, ¿por qué me buscas? Y tiene que ver con esta relación entre las personas. Muchas de ellas se buscan por distintas situaciones, por necesidades, por afinidad, por algún tema en particular, por alguna necesidad de distinto tipo, tal vez por otras razones, y cada uno busca sus relaciones, buscamos conocer a alguien que es muy famoso, tiene algunas cualidades que sobresalen sobre el resto y eso hace que tengamos interés de buscar. Y así pasaba con Jesús en sus tiempos. Cuando él empezó a hacerse famoso, empezó a ser conocido por sobre todo las cosas que hacía, la manera de enseñar y la forma en que él se comunicaba con la gente, comenzó a llamar la atención y comenzó a ser un centro de atracción, así que la gente comenzó a buscarlo. Encontramos, por ejemplo, a uno de sus discípulos, Simón Pedro, y otros más que estaban con él, que van a buscar a Jesús. Y veamos por qué razón lo buscaban a Jesús. Dice allí, por ejemplo, en Marcos capítulo 1:36, dice así: y le buscó Simón y los que con él estaban. Es decir, Simón Pedro lo va a buscar a Jesús. Y ahora tenemos que ver cuál es esa razón, cuál es ese motivo. Bueno, lo dice el próximo versículo, dice el versículo 37. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Qué grande, ¿no? Buscaban a Jesús para decirle que todos lo buscan. Y es así que buscaban a Jesús por distintas maneras. Y pensaba, cuando uno viaja, muchas personas tienen esta posibilidad de viajar a Jerusalén y de recorrer tantos lugares históricos. Me imagino si uno pudiese tener esa oportunidad de ir a Jerusalén y sucediese que Jesús estuviera allí, tal vez nosotros no nos perderíamos ese momento de encontrarnos con Él y algo nos movería a buscarle también. Bueno, así pasaba con personas, no solo judíos que le buscaban, sino personas que venían del occidente a buscarle. Y claro, no iban a hacer semejante viaje y se iban a perder esta oportunidad de encontrarse con alguien que tenía tanta fama. Dice allí, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos griegos no eran judíos, eran personas que eran gente común, como tal vez nosotros, que no somos de raza judía, pero estaban en Occidente y tenían ese viaje a Jerusalén, como solían hacerlo los judíos que iban al templo en fiesta y días especiales para tener esos maravillosos encuentros donde la gente iba a adorar a Dios. Y ahí estaban estos seres que venían, o estas personas que venían del occidente. Dice allí, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 21, dice estos, es decir, los que venían de occidente, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué pregunta, es lo que haríamos nosotros si llegamos a Jerusalén y decimos, bueno, quisiera ver los lugares donde Él caminó, los lugares donde Él estuvo, las cosas lugares donde Él hizo cosas extraordinarias. Y bueno, allí estaban esta gente desde Occidente, habían llegado y buscan allí a uno de los discípulos de Jesús para decirle que los guíe hasta donde estaba Jesús porque ellos querían verlo. Seguramente buscando cosas nuevas tal vez, o viendo y escuchando las verdades que de la boca de Jesús salían. Y también toda esta fama que le estaba adquiriendo causó un cierto recelo
en los religiosos que estaban allí en Jerusalén, porque claro, todos iban y buscaban y preguntaban por Jesús, y a ellos les causaba cierto recelo, ciertas cosas que le producían allí cierta repulsión, que buscaran a Jesús y no lo buscaran a ellos, que realmente ellos eran los que supuestamente tenían que conducir al pueblo hacia Dios. Y bueno, al buscar a Jesús ellos tenían esta situación en sí mismo. Dice Juan capítulo 12, versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Que esa palabra de murmuración o de tal vez ese resentimiento de que no les buscaran a ellos, dice, mirá, el mundo se va tras él. Y tal vez podrían agregar, y no vienen a vernos a nosotros. Y muchas personas buscaron a Jesús y muchas de ellas quedaron registradas en la Biblia. Por ejemplo, había un soldado romano, un militar, que tenía un criado, un siervo en su casa, y había enfermado. Y bueno, cosa extraña, ¿no? Entre empleador y allí el empleado y el jefe, y allí no suele ocurrir tan así. Bueno, pero este militar tenía a su criado enfermo, y él se preocupaba por su criado, y le dolía tanto en su corazón de que estuviese con esta enfermedad. Tal vez le vería sufrir aquel que lo había servido y que lo había atendido. Y se enteró que Jesús estaba por allí. Y bueno, no tuvo mejor idea o ocurrencia que ir a llamar a Jesús, ir a buscar una solución para que Jesús interviniera en su criado. Y dice allí en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 6, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y bueno, este hombre estaba preocupado por ver aquel que servía en su casa, que tal vez lo había atendido también y habían tenido esa afinidad. Y él va a buscar a Jesús, trata de que Jesús pueda resolver esta situación tan crítica, porque él estaba muy angustiado por ver a su criado así. Y bueno, la historia sigue contando que este criado es sanado por Jesús mismo, y bueno, en este caso este soldado romano va a buscar a Jesús por una necesidad de otra persona. También encontramos una mujer enferma, por ejemplo, que ella había pasado muchos años sufriendo una enfermedad. La Biblia dice que eran 12 años, una enfermedad que la mantenía lejos del común de la gente, no podía tener relaciones ni maritales, no podía relacionarse con las personas, porque bueno, ella tenía una enfermedad que la hacía sentirse mal a sí misma, y ella había gastado en médicos, había gastado todo cuanto tenía y toda esperanza se había consumido, hasta que se entera de que Jesús anda por allí. Así que esta mujer decide ir a encontrarse con Jesús, pero cuando ella va y pensando, ¿qué le digo a Jesús? ¿Cómo voy a exponer mi enfermedad públicamente? Y entonces ella pensaba, decía, no le voy a decir nada. Yo sé que si pongo mi fe en Él, con solo llegar hasta donde Él está, y tal vez si pudiera tocarlo, ella decía, si yo tocara el borde de su manto, tal vez seré sana, como poniendo toda su fe y su esperanza en Jesús. Así que ella fue a ver a Jesús con esta situación. Dice en Mateo capítulo 9, versículos 20 y 21. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y bueno, sucedió que esta mujer llega, se mete entre la multitud, alcanza a tocar el manto de Jesús. Y esa fe que ella puso en Jesús hizo que
el mismo Jesús le sanara de ese azote de 12 años que llevaba encima. Esta mujer que vino temblando, temerosa, se fue sanada y victoriosa. Y bueno, hay otros encuentros, otras personas que venían a buscar a Jesús. Un padre angustiado tenía una hijita, 12 años, que estaba enferma. ¿Qué más nos ponemos los padres cuando nuestros hijos tienen alguna dolencia, o se hacen alguna herida, o tienen alguna enfermedad? ¿Cómo nos duele? Nos duele más que a uno mismo, y hacemos todo por solucionar esa situación. Y bueno, este padre se llamaba Jairo, su hijita tenía 12 años y estaba ya agonizando, podríamos decir, estaba en el hospital. Si fuéramos nosotros en este tiempo, podríamos estar en el hospital, está en un coma inducido, está muy mal y ya no hay esperanza. Ya los médicos le dijeron, no hay esperanza. Qué situación de impotencia cuando estamos frente a esta situación. Y allí estaba este hombre, Jairo. Había ido a ver a Jesús porque puso también su esperanza en que Jesús solucionaría su problema. Dice Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y bueno, la historia bíblica sigue contando que Jesús va con este hombre, con Jairo, llegan a su casa y cuando llegan a la casa la hijita de Jairo había muerto. Pero Jesús le da esperanza, dije, vos me viniste a buscar a mí, no te hagas problema lo que te digan, lo que digan los médicos, acá estoy yo. Así que no te preocupes. Y bueno, allí él opera un milagro y resucita a su hijita que sí había muerto físicamente. Y Jesús la trae a la vida y se la entrega a sus padres. Y bueno, así las personas buscan a Jesús. ¿O por qué buscarías vos a Jesús? Las personas buscan a Jesús por todas aquellas necesidades inmediatas que tienen. Pueden ser necesidades pueden ser necesidades o tal vez espirituales, pero pueden ser necesidades tal vez materiales o por alguna otra necesidad. Buscan a Jesús por conseguir un trabajo, por tener una mejor posición económica. Por distintas razones la gente busca a Jesús, como lo vimos en estas historias. Pero la gente no busca a Jesús por la verdadera necesidad que tiene. Y la gente, todas las personas, tienen una enfermedad terminal y tienen allí una espina clavada en su ser, que es una muerte espiritual por causa del pecado. Y ese alma que está separada de Dios está agonizando camino a una condenación eterna. Pero las personas no irían a buscar a Jesús para encontrar en Él la solución de su alma. Todos buscan cosas exteriores, cosas que se resuelvan ahora, que tengan que ver con lo inmediato, que tengan que ver con todo lo que estamos viviendo, con el medio, con las situaciones que estamos atravesando. No iríamos directamente a Jesús a decirle, vengo para encontrar la salvación de mi alma. Quiero prepararme para la vida eterna. Nadie hace eso, nadie se prepara para la vida eterna, pero el alma está perdida, el alma está lejos de Dios. ¿Y cuándo va a enterarse de esta cruel situación? Y bueno, lamentablemente cuando la persona muere y pasa al otro lado y se encuentra en un lugar de condenación eterna, ahí se da cuenta de que su problema no era la situación económica, que no era una enfermedad prolongada o no, que no era tal vez situaciones laborales o quién sabe qué. Ahí se da cuenta que su verdadero problema iba más allá de la eternidad y su alma está perdida. Por eso Jesús tuvo que venir a este mundo para poder enseñarnos que necesitamos realmente saber buscar. Por ejemplo,
las personas cuando van a buscar una religión nunca van para buscar la salvación de su alma, sino buscan un bienestar pasajero. Por eso cuando Jesús interviene en la historia humana y se hace hombre, viene a este mundo para contarnos que Él vino a buscar esa alma perdida que está destinada a la condenación eterna, la vino a buscar para salvarla. Y eso es un milagro que solo Dios puede hacer. No hay nada ni nadie que pueda sanar la enfermedad del alma de estar separada de Dios y destinada a la condenación eterna. Por eso las almas están perdidas y solo Dios las puede encontrar. Solo Dios puede encontrarte a ti. Solo Dios pudo encontrarme a mí. Dice allí el Señor Jesús, dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las personas se escudan detrás de muchas áreas, detrás de muchas pantallas, pero nunca esas pantallas podrán solucionar el problema de su alma. Y sobre todo el que está más lejos, más perdido, es aquel religioso, porque la religión es eso. La religión lo que logra es adormecer la conciencia, haciéndoles creer que por ser religioso su alma está salvada y están libres de la condenación eterna. Hay muchos religiosos enseñando a través de las distintas formas o distintos medios que hoy tenemos posibilidad de escuchar muchas voces, pero hay muchos religiosos que enseñan religión, pero que ni ellos son salvos. Este fue el caso de un hombre que enseñaba la palabra de Dios, tenía a sus discípulos, montaba su púlpito, enseñaba su palabra, pero cuando escuchó hablar de Jesús se dio cuenta de que él estaba muy lejos de Dios y que su religión no lo había acercado a Dios y que había un problema en él que él tenía que solucionar y quería conocer a Jesús. Quería preguntarle esta situación, pero no sabía cómo preguntarle porque tampoco él sabía que necesitaba la salvación de su alma. Él pensaba que la religión lo mantenía cerca de Dios y estaba equivocado, pero en su interior él sabía que necesitaba ver a Jesús. Así que fue de noche, fue a buscar a Jesús para que nadie lo viera, porque él tenía esa inquietud. Y movido por esa inquietud, llegó de noche a ver a Jesús. Su nombre, Nicodemo. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él le dice a Jesús que se da cuenta de que solo Dios puede hacer cosas como las que Jesús hacía. Jesús resucitaba muertos. Jesús echaba demonios. Jesús podía parar el viento, podía parar las olas, podía hacer muchas cosas sobrenaturales que ningún mortal podía hacer. Solo Dios podía obrar algo así, tener control sobre la creación. Solo Dios puede hacer eso. Bueno, este hombre llega y le dice a Jesús que él nota en él una persona especial. Y Jesús no dice, bueno, qué bien, me estás alabando, no. Él le dice, ¿sabes cuál es tu problema, Nicodemo? Que vos no conocés el reino de Dios porque no has tenido una conversión, no has tenido un cambio en tu vida que te permita tener una conexión con Dios. A eso se llama el nuevo nacimiento. Y entonces Jesús le va a decir que para ver el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Es lo que se llama la conversión, es lo que se llama la salvación del alma. Pero él se lo dice en estos términos. Nosotros lo conocemos como la salvación del alma, el alcanzar el perdón de Dios, el ser salvado de la condenación eterna. Así que Jesús le dice a este religioso lo siguiente. Dice Juan 3:3.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podrías preguntarte cómo es posible que un religioso que había nacido con la palabra de Dios, que había sido entrenado, que había sido educado y que había ido a las mejores escuelas donde se enseñaba la Biblia y donde se enseñaba a memorizar la Escritura, ¿cómo es posible que este religioso no pudiese alcanzar la salvación del alma, tener una relación personal con Dios? Y bueno, eso es lo que pasa, y más en estos tiempos. Hay personas que están predicando que no son salvas. Por lo tanto, ¿cómo puede una persona que nunca fue salvada por Dios, que su alma está condenada al infierno, cómo puede esa persona guiar a otra persona para que haya la salvación de su alma? Eso es imposible. Es cuando Jesús les habló a ellos, que tenían mucha Biblia, tenían mucho conocimiento, pero no tenían a Dios en su vida, no habían nacido de nuevo. Y Jesús se los dijo con una parábola. Dice Lucas 6:39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? Y allí está él frente a Nicodemo, este religioso que no había nacido de nuevo, que no conocía el reino de Dios. Y sin embargo él estaba confundido toda una vida creyendo de que su relación con Dios estaba bien. Y bueno, vamos a escuchar el evangelio más rico de la historia humana cuando Jesús ahora le va a predicar a este religioso. Y lo lleva a lo que él sabe. Él conoce las Escrituras. Y en la época de Moisés, que Nicodemo conocía, el pueblo se había rebelado contra Dios. Dios mandó serpientes que mordieran al pueblo y los envenenaran y se murieran. Entonces Moisés va a interceder por el pueblo. Y Dios le dice a Moisés que se haga un asta, que ponga en un asta una serpiente de bronce, que la levante y que la gente que mire a esa serpiente que estaba en un asta, allí levantada sobre un madero, la gente que mirara con fe como Dios le había dicho, esa gente sería sanada de la picadura de la serpiente y no moriría. Bueno, entonces Jesús le va a decir eso. ¿Te acordás? Jesús le dice, ¿te acordás, Nicodemo, cuando Dios le dijo a Moisés que mirara a esa serpiente levantada en un asta? Bueno, eso era un símbolo para que la gente pudiese mirarme a mí, que seré levantado en una cruz. Y así murió Jesús para salvar al pecador. Todo aquel que va con fe a Jesús alcanza la salvación de su alma. Y así se lo dice Jesús a Nicodemo. Dice Juan 3:14. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allí le habla de que esta persona que está frente a él moriría en la cruz para que Nicodemo pudiese alcanzar la salvación del alma. Y ahí ahí le va a manifestar un versículo tan famoso, un texto de la Biblia que ha recorrido el mundo y que es el mismo texto que Jesús le estaba dando ahora a Nicodemo para que él pudiese alcanzar ese nuevo nacimiento. Y le dice así, le habla del amor de Dios de esta manera. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí le manifiesta el amor de Dios. Y allí él le habla de la cruz, que Dios amó tanto al pecador, que envió un día a su Hijo Jesús para que fuese levantado en una cruz. Y allí él murió, allí él sangró, pagando el precio del pecador. Y le dice, esto es el amor de Dios. Tanto Dios te amó, Nicodemo, que envió a su Hijo Jesús a morir por vos. Y ahora tenés que, por fe, creer en esta obra que Dios hizo,
para que puedas alcanzar la salvación de tu alma. Si tú crees eso, entonces, si tú recibes al Salvador, a Jesús, podrás alcanzar la vida eterna, un nuevo nacimiento y una nueva relación con Dios. Y le habla que él, Jesús le dice a Nicodemo que él no vino para condenarlo, vino para salvarlo. Y le sigue predicando. Y le habla Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y allí está Nicodemo, escuchando por primera vez el mensaje de las buenas noticias, conocido como el Evangelio, predicado a todo el mundo, y toda persona que recibe este mensaje y por fe cree en Jesús, que fue allí colgado en un madero y que murió para pagar el precio del pecador, allí alcanza la salvación, la vida eterna y una nueva esperanza de vida y una nueva relación con Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, le va a dar digamos, la frutilla del postre, podríamos decir, a Nicodemo, y le va a decir, hay una puerta en el cielo. Esa puerta se puede abrir para ti o se puede cerrar. La puerta de la salvación se abre o se cierra dependiendo de lo que yo te voy a decir ahora, Nicodemo. Y presta mucha atención. Se puede entrar al cielo o se puede sellar el cielo para no entrar nunca jamás, dependiendo de la decisión que tomes ahora. Y le va a decir a Nicodemo, Juan 3:18, el que en él cree, es decir, el que cree en Jesús como Salvador, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, le dice a Nicodemo, hay una forma de entrar al cielo y hay una forma de no entrar nunca jamás. Dice, si crees en este evangelio que te he predicado, si crees que yo he venido a salvarte, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, vos estás perdido, Nicodemo. Pero si tú crees que yo soy como esa serpiente que fue levantada en el desierto, ahora yo estoy levantado como la persona, como el Hijo del Hombre, levantado allí en esa cruz, muriendo por ti. Ahora, si tú crees que yo lo hice por ti y me recibes en tu vida, si aceptas este mensaje, entonces la puerta del cielo se abrirá para ti. ¿Y qué hizo Nicodemo? Nicodemo recibió al Señor Jesús en su vida. Y eso lo vemos porque más adelante, cuando Jesucristo muere en la cruz, el mismo Nicodemo va hasta allí, hasta ese lugar donde estaba él levantado en esa cruz, en esa asta. Y dice que junto con José de Arimatea lo bajan de la cruz. Por lo tanto, él allí, cuando Nicodemo estaba bajando a Jesús de la cruz, habrá recordado ese momento cuando Jesús le decía, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Nicodemo cambió de muerte a vida y recibió un nuevo nacimiento. Y allí por primera vez vio el reino de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué buscas a Jesús? Si tuvieses que ir a Jesús, si supieras que Él está en un lugar, que está en el lugar donde tú estás y que allí tienes la posibilidad de verle, ¿cuál sería la razón por la cual irías a Jesús a buscarle? Bueno, ¿sabes una cosa? No irías por la razón correcta si no conocieras este mensaje. Pero ahora que lo conoces, recuerda que tú buscarías a Jesús por razones personales, pero Jesús te busca para salvarte de la condenación eterna, para darte un nuevo nacimiento y para darte la vida eterna, para vivir eternamente junto a Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, hay una puerta abierta en el cielo y hay una puerta que se puede cerrar, pero todo depende ahora de lo que vas a hacer, qué decisión vas a tomar. Jesús le dijo a Nicodemo,
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Crees esto? ¿Crees como Nicodemo que Jesús es tu Salvador, que te ha venido a buscar y a salvar porque tu alma está perdida para siempre? ¿O tú niegas este paso que dio Dios enviando a su Hijo a morir por ti? Como dice el pasaje Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes hablar con Jesús y ahora has decidido entrar en el reino de Dios y conocer tu salvación y tener una relación con tu Salvador, con Jesús el Hijo de Dios. ¿Sabes cómo hacerlo? Bueno, ya escuchaste el mensaje. Ahora solo tienes que tomar la decisión tú. El paso ahora está en qué vas a hacer. Por lo tanto, la Biblia enseña que necesitas hablar con Jesús, como lo hizo Nicodemo. Fue mano a mano a hablar con Jesús y allí le descubrió su corazón. Cuéntale a Jesús tus pecados, cuéntale todos tus dolores, tus angustias, pídele perdón por haberlo ofendido. Y también reconócelo, háblale, dile que le reconoces como tu Salvador, que aceptas que Él haya venido a salvarte, que le das gracias, díselo que le das gracias por morir por ti en la cruz. Y abre tu vida, déjalo entrar, invítalo a entrar en tu vida y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Y entonces entenderás por qué Él te estaba buscando. Y podrás tener esta respuesta, como dice, ¿por qué me buscas? Si Jesús te preguntara, vengo a buscarte porque necesito la salvación de mi alma. Toma la decisión sabia. Ya está dado el mensaje. Ahora tienes que actuar si quieres alcanzar una relación con Dios por toda la eternidad. Busca a Jesús, habla con Él, recíbelo en tu vida y acéptalo como Señor y Salvador. Confiesa tus pecados, arrepiéntete de ofender a Dios y tendrás ese nuevo nacimiento que tuvo Nicodemo. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.